el Nipah, el virus este, va a mutar. Se va a mezclar con otra enfermedad, ¿sí? Y este es algo preparado. Sí, mira, va a haber un estancamiento. Me preocupa el mes de noviembre. En silencio va a ocurrir algo grave. ¿Qué viene a nivel mundial para el mes 10, el mes de octubre de 2023? Sean bienvenidos al canal de predicciones Clesania. El día de hoy estamos aquí, he traído las predicciones para el mes de octubre de este año, que viene a nivel mundial, ¿sí? En cuanto a todo, en cuanto a desastres naturales, política, salud, economía, ¿sí? Y bienvenidos a los nuevos suscriptores también. Muchas gracias por seguir las predicciones semana tras semana. Si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte totalmente gratis a este canal. Suscríbete. La suscripción es totalmente gratis, ¿sí? Y también, si aún no estás suscrito a mi canal de horóscopo diario, te invito a suscribirte. Por aquí dejaré el enlace. Suscríbete totalmente gratis también a mi canal de horóscopo diario, ¿sí? Donde encontrarás el mejor y real horóscopo. Ahora sí comenzamos. ¿Qué es lo que viene a nivel mundial? Primero una lectura general y luego vamos continente por continente. Ya me están temblando las manos porque estoy percibiendo la energía. Viene algo terrible para Estados Unidos, ¿sí? En cuanto a violencia, es lo que percibo, y América del Sur también. La violencia imparable, lamentablemente. Y más aún cuando es el mes de octubre. Mucho cuidado con los niños. Ya les he venido diciendo desde septiembre, tengan cuidado con que reciban dulces, golosinas, caramelos, los niños en las calles, ¿sí? Más aún ahora con esto del fentanilo, ¿sí? He tenido una visión como que de caramelos, ¿sí? Lamentablemente se han estado cumpliendo predicciones, la caída de este avión en el Amazonas, luego los sismos que han estado pasando, y ahora nuevamente hay una amenaza de un huracán, ¿sí? En Estados Unidos. ¿Qué viene para el mundo? Vamos a echar las cartas para el mundo en general. Veamos también qué viene con esto del virus del Nipah. Les dije que un virus fuerte iba a salir de la India también. Quiero ver si es el mismo que he visto, porque ojalá, porque yo he visto una mutación de 2, les dije, o sea, de 2 enfermedades. Puede ser este, que se está dando en la India, con alguna otra enfermedad ya existente o salida de ya saben dónde, ¿sí? Y mucho cuidado con que les exijan, ya saben, porque aquí no se puede hablar tanto en YouTube. Cuidado con las exigencias. Pon el hombro. Mira, como que para octubre lo que es las guerras van a estar un poco paralizadas, la economía también, pero no nos vamos a dar cuenta. Aquí lo que sí estoy viendo, como que va a haber como movimiento en silencio, pero va a haber siempre, veo misiles, ¿sí? Por ahí tal vez son los de prueba o los que de verdad lanzan sin querer o para llamar la atención. En cuanto a lo de Rusia y Ucrania, me preocupa aquí, y esto sí les voy a decir, ay no, la carta que estoy viendo acá al fondo, ya vi una carta ya terrible que sale en cuanto a la enfermedad, por eso les estoy diciendo. Desde ya procuren almacenar alimentos no perecibles, es decir, agua embotellada, galletas, comida enlatada, ¿sí? Galletas de chocolate, saladas, ¿sí? O también pueden ser frutos secos. ¿Por qué? Porque viene acá incremento de precios. Y si tienes la posibilidad de realizar un huerto, un vivero, donde puedas tú mismo sembrar, no sé, limones, avocado, aguacate, palta, no sé cómo le dicen en tu país, o alguna fruta, hazlo. Porque viene un incremento de precios bárbaro. Y mira, ¿se acuerdan de lo que les dije que del cielo estaban como que lanzando en silencio para esterilizar la tierra? Eso lo sigo viendo, ¿sí? Un momento, por favor. Se movió la cámara. Ok. Va a haber movimiento, ¿ven? Lo que me ha sucedido es ya como que un aviso. Aquí mucho cuidado también, que vamos a ver más adelante, y este es producto de lo que se colocaron en 2020, más mujeres con problemas de embarazo. Sí, tengan mucho cuidado.
Mucho cuidado también para quienes migren. La migración con niños, no, por favor. Si se van, vayan solos y ya luego lleven a los niños cuando estén en un lugar seguro, pero no migren con niños, ¿sí? Porque mira la carta que queda y la primera carta que sale aquí, la carta de la muerte. Veo lutos en las fronteras, en Estados Unidos, con México, en otros países también, en Europa, ¿sí? Como que, y más que todo cuando migran por mar, también mucho cuidado. Y esta carta no augura nada bueno. Viene, y mucho cuidado con que ese virus de la India se combine, que mute con alguna otra enfermedad, porque ahí sí vendría algo grave, sí viene algo grave. Hay que tener cuidado, porque yo he visualizado como que en noviembre de este año 2023 algo va a pasar en cuanto a enfermedades. Algo va a haber como que voces, se va a vociferar de que un posible confinamiento, pero ya algo más serio, ya algo más serio. Como que más alerta en cuanto a la sanidad. ¿Sí? Mira, y el COVID vuelve con fuerza. Va a seguir cobrando vidas, eso es lo que estoy viendo aquí. Y en cuanto a la economía, pérdidas económicas gigantescas, incluso hasta para empresas grandes, no solo nosotros. Y por eso les estoy diciendo, si tienen la posibilidad de cultivar alguna fruta, algo, o bueno, pollos dentro de su casa, háganlo, porque todo se va a encarecer. Veo aquí que se triplican los precios en todo el mundo, no solo en alguna zona, no, en todo el mundo, ¿sí? Algo viene. Desde ya. Y veo que desde el año, perdón, desde el mes 9 ha estado esto ya presente, pero nadie se ha dado cuenta. Que viene ya, como les digo. Y quienes son observadores, no sé si a veces ustedes se toman tiempo en la azotea o afuera de su casa cuando sale, las nubes están algo extrañas, ahí hay algo extraño. Y yo en mí misma he notado una respiración, luego de, se supone que debería respirar aire limpio. Lo que respiro, luego me duele la cabeza y siento como que sangre aquí en la garganta. ¿Estamos respirando plomo? A eso va mi pregunta. ¿Estamos respirando plomo? ¿Por qué, o casualidad, están queriendo sacar la cura para el cáncer, para hacer un nuevo negocio? ¿Será eso? Esa es mi pregunta. ¿Por qué tantos casos de cáncer hasta en jóvenes? Y quieren justamente ya sacar a la luz. Mira, no es momento de invertir ni de mudarse a otro país, nada. Aquí todo dólar, todo euro, cada centavo vale. Tienen que ahorrar. Viene aquí incremento de precios. Y mira, en lo que va a haber, no es así escasez de que no vamos a encontrar nada. Lo que ya les dije que están haciendo a propósito, algo desde el aire para con los alimentos. Y aquí lo que veo es, todo se va a encarecer, claro, a propósito, pero no es que haya una escasez mundial de alimentos o que vaya a haber algo de esto. No lo veo tanto así. Mucho cuidado con lo que coman también. Vamos a estar viendo casos como que tipo de envenenamiento, intoxicación por alimentos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el mar, los peces ya están contaminados, el agua del grifo. Si puedes ducharte, bañarte con agua que tú mismo primero pongas a hervir, mucho mejor. O coloca un filtro de agua hasta en la ducha, si es posible. Mira, veo mucha gente, muchas personas en cama. Viene aquí enfermedad, viene hasta el luto por una enfermedad. Mucho cuidado con una mutación, puede ser del Nipah o alguna otra enfermedad, pero ya saben, creada desde dónde. Desde lo que comienza con L, ¿sí? L, científicos. No puedo hablar más. Pero veo personas también perdiendo negocios aquí. No es momento, como les digo, de estar mudándose, de hacer alguna inversión fuerte, que después no te puedas recuperar de ello. Esto del espionaje también va a continuar. Incluso ahora vamos a ver espionaje en Corea, en India, en Rusia, pero ahora Rusia en Europa. Y ojo, América del Sur y América Central está completamente vigilado por BRICS y OTAN. ¿Sí? Estamos rodeados también en América del Sur. Así como lo oyen. Así como lo oyen. Y aquí, mira, muchas espadas. Vienen tiroteos para Estados Unidos, más aún que es Halloween, violencia. Y lo que les decía antes de que me esté olvidando, mira esta carta. Las nubes, mucho cuidado, el aire que estamos respirando es tóxico. El aire de la calle. Sí, incluso aquí vamos a estar viendo el próximo mes o en el mes 11 aves moribundas en las calles, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo están respirando, algo están inhalando esas nubes en el cielo. Hay algo en el cielo, en el aire que se esparce.
Acá estoy viendo una enfermedad que se va a esparcir por el aire, claramente. Sí. Aquí también veo a jóvenes que van a dar la cara por sus países. Y esto viene también para, no solo en estos 3 meses que quedan, sino para el 2024. No me gusta ese ladrido de perro que estoy escuchando porque augura algo malo que va a pasar. Mucho cuidado con adolescentes, mucho cuidado con adolescentes. Estados Unidos estoy viendo tiroteos. Voy a decirlo de una vez y luego en la predicción de América del Norte. Estoy viendo tiroteos, mucha atención, lo que me está diciendo mi guía espiritual. En Arizona, en estos 2 lugares, o puede ser en cualquier otro lugar, pero cerca de Arizona o en Arizona. Esto es al sur de Estados Unidos. En Phoenix o Tucson. Sí, mucho cuidado. En Phoenix, Tucson, Massachusetts. Esto está al norte de Estados Unidos, cerca de Nueva York. Filadelfia, en Pensilvania y Texas. Mucho cuidado con el masacre en Texas, me dice mi guía espiritual. Algún loco disfrazado con arma letal. Puede ser veo como que un rifle o algo así, o escopeta, mucho cuidado. O con alguna sierra. Sí, eso es lo que estoy viendo aquí. ¿Ves? Y escucho como que gente gritando y saliendo corriendo en un lugar donde hay mucha gente, muchas personas. Cuidado en centros comerciales, en las calles, mucho cuidado porque aquí lo que estoy viendo es sangre, es terror, pánico de la gente, gente huyendo en Estados Unidos. Aquí personas que van a perder seres queridos. Sí, aquí lo que estoy viendo también, mucho cuidado, sí, como que personas observando, personas corriendo también. Sigo viendo aquí a un presidente que va a dejar su cargo, a nivel mundial es esto. Hay un presidente que se va, abandona su cargo, algo pasa con este presidente, como que va a tener primero problemas legales muy fuertes, problemas de justicia, me habla aquí. Alguien le va a inculpar de algo y va a tener o va a verse en la obligación de abandonar por decisión propia o porque le van a echar, pero veo aquí que él mismo de repente da ese paso al costado. Viene luto por enfermedad, viene confinamiento. Me preocupa noviembre del 2023, o sea, el próximo mes. ¿Sí? Veo también apagones en varias zonas del mundo, más que todo en América del Sur. Veo aquí Colombia, Bolivia, Perú, Chile. Mucho cuidado con tos también, con tos, con el COVID nuevamente, con más variantes que vayan a salir, que ya sabemos que no es nada natural. El caballero de copas aquí. Como les digo, mucho cuidado con intoxicación, cuidado en esas fiestas de Halloween, ¿sí? Este tiroteo que veo, o puede ser un día antes de Halloween, o el mismo día. Veo un tiroteo que va a dejar lamentablemente, y ojalá que no pase, veo un tiroteo que deja como alrededor de 30 fallecidos, 32, me dice mi espiritual, en esos lugares donde les acabo de mencionar. Y veo adolescentes o jóvenes no pasan de 30 años, ¿sí? Mucho cuidado. En fiesta, mucho cuidado con lo que beban, ¿sí? Una mujer con manos en la masa, ¿sí? Una mujer del poder, que le van a hallar dinero. ¿Dinero de dónde? Dinero ilícito. Dinero que ha robado tal vez. Es una mujer del poder. Y aquí estoy viendo un enfrentamiento también verbal entre una presidenta y un presidente. Me parece que es el presidente de China con la presidenta de Taiwán. Va a haber un cruce de palabras aquí. Y mira, también al presidente de China le va a querer ganar los impulsos por querer atacar Taiwán. Mucho cuidado. Que de milagro que este presidente no da un paso más allá, porque Estados Unidos también como que le está advirtiendo que no haga eso, porque le podrían venir graves consecuencias. Mucho cuidado con oleaje también a nivel mundial, no se metan al mar de noche. Aquí un descubrimiento, pero es un hallazgo, sí, es un hallazgo humano, no es un hallazgo de los extraterrestres. Eso sí va a suceder, pero más adelante en Perú, pero esto sí va a ser real, pero ahorita como está en boga, está de moda, pues esto de vamos a descubrir a todos los extraterrestres posibles, eso no es. ¿Sí? Sí, hay ruido afuera. Bueno, continuamos. Aquí veo un descubrimiento que es con respecto a algo, no sé si es en una isla o cerca de una isla, y estoy viendo también como que
se asemeja mucho, tiene que ver con estas culturas como la azteca, griega también. En cualquiera de estos países va a haber un descubrimiento, algo. Puede ser hasta de restos humanos. Ah, mira, ¿ves? O cerca un volcán, no sé, pero veo aquí como que una pirámide, un volcán, una montaña, ¿sí? Un descubrimiento. Claro, puede ser que es algo realizado de casualidad por personas que estaban pasando por el lugar o pobladores, ¿sí? Que eso es más creíble que alguien que te presenta algo en tu cara para hacerte convencer. Bueno, pero acá sí veo algo, un descubrimiento. En una zona así donde hay tipo pirámides o es alguna montaña o volcán, porque veo algo triangular, ¿sí? ¿Qué más estamos viendo por aquí, para el mundo? Como les digo, mucho cuidado con las migraciones y la violencia en América del Sur. Dios mío, no tiene cuándo parar. He tenido una visualización en estos momentos de un hombre que está en su negocio y los delincuentes lo echan al suelo y le disparan a quemarropa de espaldas, ¿sabes? Boca abajo. Qué terrible. La violencia no tiene cuándo acabar en América del Sur. Se tornan más violentos Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Panamá, también me dice mi guía espiritual. Ahorren, porque mira lo que viene aquí. Más personas cayendo en pobreza. En todo el mundo, incluso hasta en Reino Unido. Veo más personas, visualizo más personas viviendo en las calles en Reino Unido. Personas también sin trabajo. Y aquí me habla también de enfrentamientos en las fronteras, sobre todo aquí en Estados Unidos. Van a querer atravesar. ¿Qué más se visualiza para el mundo entero? Aquí lo que estoy viendo, mucho cuidado. Hay un rostro joven a nivel mundial que va a empezar a sonar mucho, de repente no en este mes, sino que en los próximos meses. Veo un hombre joven, como que de 40 años, alrededor de los 40 años, puede ser menor también, pero va a venir como que la paz, soy un ser de luz o algo así, pero es en la política. Pero mira la carta que le sale. Es un ser violento, mucho cuidado. Tiene como que una máscara este hombre. Veo recortes de no solo de luz, sino que también de agua. Van a empezar a reducir por zonas, por lugares. Veo agua contaminada también. Sí, ¿qué más estamos viendo? Me parece lo que estoy intuyendo es cerca a Grecia o en Egipto este descubrimiento. Yo tuve una visualización, una visión que me vino justamente de Egipto, pero esto lo vamos a dejar para otro vídeo porque es algo importante sobre este lugar. Algo que he visto que hay cerca de ese lugar, en Egipto. ¿Qué más estamos viendo aquí? Me preocupa el tema de enfermedad. El COVID van a continuar saliendo más y más variantes. Mucho cuidado a los niños que salgan por Halloween a recibir caramelos. Mucho cuidado de quién reciben esos caramelos. Caramelos con fentanilo, me dice mi guía espiritual. Y son como de colores, que los niños van a decir, qué rico. Y después, por intoxicación al hospital. Mucho cuidado. Y atentos padres de familia con esto. Ahora sí, veamos qué viene para América del Norte y luego continente por continente. Continuamos ahora con América del Norte, que viene para estos países: Canadá, Estados Unidos, México. ¿Qué es lo que viene para Canadá, Estados Unidos y México durante octubre, o puede suceder esto luego también? Uno, que situaciones climáticas nunca antes vistas. Veo aquí como que caída de granizo también, algo extraño. Veo mucho cuidado en México, Estados Unidos, Canadá, niños intoxicados con fentanilo, niños en estos dulces golosinas de Halloween, mucho cuidado. Y aquí,
Nuevamente el COVID cobrando víctimas. Mucho ruido afuera. Disculpen que estoy grabando esto, estamos sábado. Sí, estamos grabando esto día sábado. Pero bueno, vamos a continuar. Veo conflictos en las fronteras, Estados Unidos y México. Y fronteras, protestas aún todavía. Veo como 3 protestas. Puede ser en Estados Unidos o también en México. La carta de la muerte. Pero sale invertida. Aquí veo una situación de enfermedad como que parece inofensivo, pero va a ir acrecentando, va a ir incrementando esto. Y va a empezar a dejar, ojalá que no, fallecidos. Veo más a jóvenes, mucho cuidado. Veo confusión aquí por un tema de enfermedad. Como les dije, veo tiroteo en Estados Unidos. Veo varios tiroteos, como 3. Sí, pero hay uno que he visto como que 30 fallecidos. Ojalá que no se dé esto. Los lugares ya los dije, pero los vuelvo a repetir, lo que me dijo mi guía espiritual. En Arizona, en lugares como Phoenix, Tucson, Massachusetts, que está al norte de Estados Unidos, Filadelfia, en Pensilvania, y Texas, así como la película, mucho cuidado. Sí, mucho cuidado. Sí. Enfrentamientos también en las fronteras. Una decisión de alguien del gobierno. Me parece que aquí Biden, veo reclamos hacia Biden luego de estos tiroteos o de alguna situación de violencia, algo. Veo personas como que incluso que van a estar afuera de la Casa Blanca. ¿Sí? Veo aquí algún tipo de movimiento. Sí, veo un movimiento en Estados Unidos. Viene aquí, disculpen por el ruido afuera, de verdad, me desconcentra a veces, ¿sí? Eso ya veremos algún día si se puede solucionar, ojalá. El sol. La carta del sol. Veo aquí una explosión. Me marca más de Estados Unidos, una explosión que puede dejar fallecidos aquí. Ojalá que no. Y que logren escapar. Veo aquí una explosión. Pero no una explosión de avión, sino que de avión o de algo, no. Veo una explosión como que en una edificación. De repente es alguna fábrica, también puede ser. Y mucho cuidado, porque viene acá un tema de escasez. Y todo va a incrementar de precio. Se va a triplicar. Sí. No sé, lo que antes te costaba $1, ahora lo vas a ver a $4. Sí, así. O $3, ¿no? Sí, mira, acá veo pérdida de cosechas, de cultivos. Y aquí estoy viendo, como les dije, creo que en la lectura general, una mujer, no sé si es en México o en Estados Unidos, con las manos en la masa, una mujer con dinero ilícito y dinero robado, me dice mi guía espiritual. Algo se le descubre a una mujer en América del Norte. Y va a tener problemas, me dice aquí, problemas. Si es que estuviera postulando, me dice mi guía espiritual, para algún cargo, si está ejerciendo algún cargo, va a tener problemas de justicia. Lo que les dije, mucho cuidado con los caramelos de Halloween, con las fiestas también, lo que les den de beber. No acepten algo de un extraño. ¿Se acuerdan lo que les dije? Las puertas al infierno. Pues ya lo anunciaron entre bombos y platillos, pues los ¿de qué es? De la ONU, creo, no sé, algo así estuve, no sé si era de la ONU, bueno, no he visto la información completa, solo vi que decía puertas al infierno. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero de qué te están avisando? Te están avisando de que no solamente ha habido esto de inundaciones o de los incendios forestales, sino que viene algo más, así que prepárense. ¿Se acuerdan de las grietas que les dije? No sé en dónde he visto que se ha visto como que grietas. Luego de eso sale el fuego del subsuelo, van a ver más adelante. O si no, ya para el 2024, porque es el año del fuego, el año del dragón. Enfermedades, mucho cuidado con variantes del COVID, ¿sí? Veo apagones también en ciertas zonas de México, en el sur me dice sobre todo, en el sur y en el norte, pero no va a ser de repente por causas naturales. Algunos apagones sí, pero otros me dicen que es por la violencia, ¿sí? La carta del ángel, mira, nos están protegiendo aún todavía los seres buenos del universo para que no venga aún alguna pandemia, epidemia. Mucho cuidado aquí también, me dice la combinación de sustancias, aquí algo de eso. Claro, por eso mucho cuidado, no vayan a recibir en fiestas que les den alguna bebida, no, algún extraño tampoco. Veo esto de la carne de laboratorio también. Aquí va a salir otro alimento más parecido de laboratorio también, ¿sí? No sé si es algún tipo de agua, porque veo como que líquido o preparan algo con líquido.
Veo como que un líquido, no sé, es entre color turquesa, verde. Parece Gatorade, ¿ya? Eso es lo que estoy viendo, parece como que Gatorade. Es energizante, sí, pero acá hay algo que sale del laboratorio. Y el descubrimiento, sí, les dije que parecía como estos lugares aztecas o Egipto. Puede ser uno en Egipto y estoy viendo uno en América del Norte. Me parece que es en México, un descubrimiento en México, pero es algo de humanos, ¿sí? No es nada extraterrestre. Es algo de humanos, un descubrimiento, algo van a descubrir en México. No sé si son los cadáveres en México o es en Egipto, pero en Egipto, en Europa, cerca de Europa. Pero aquí en México veo un descubrimiento también, en una zona así como que de montaña, cerca de una playa puede ser también esto. Me suena más donde están ubicados el Chichen Itza, cerca de esa zona. No recuerdo en estos momentos en qué zona está, perdón. Sí, mucho cuidado con enfermedades. No estén en lugares cerrados y si van a estar en lugares cerrados, abran las ventanas. Sí. Mira, Estados Unidos en contraofensiva, bueno, listo para querer atacar algo. Aquí veo un conflicto verbal también entre Estados Unidos. Mira, es que acá aparece Biden. Algo va a pasar entre el presidente de Estados Unidos, conflicto verbal, y, y alguien del BRICS. Creo que es con Putin. Aquí un enfrentamiento verbal y por ahí un misil. Pero bueno, cae en el mar porque no veo destrozos o algo. Ojalá que no. Me preocupa ese incendio que veo y veo fuego. Por otra cosa natural, mucho cuidado. Las puertas al infierno que pronto se abren. Y al mismo tiempo, mira, también van a estar viendo apariciones de ovnis también nuevamente. O nuevamente de estos seres con ala, pero ahora en América del Norte, con alas. Esto que apareció en El Salvador también, algo parecido a eso, pero en América del Norte. Sí, veo algo ahí que vuela, pero no es un animal, sí es otra cosa. Ya les dije los tiroteos y qué lugares, mucho cuidado, incrementa la violencia en México, me preocupa aquí en el norte de México sobre todo. Eh, bueno, no tiene nada, no tiene cuándo acabar. AMLO no está haciendo nada por la violencia en México. Yo creo que ya deberían de poner mano dura, no igual que Bukele, porque me parece un extremismo, pero algo similar, porque aquí, si no, la violencia incluso hasta con artistas. Me estaba olvidando, veo luto de artistas, mucho cuidado, un artista joven que le gusta vivir la vida loca, mucho cuidado. Esto me parece que es en México o es en Estados Unidos, sí, pero veo el luto de un artista joven que le gusta vivir el momento, como se dice. Me parece que muere por violencia, muerto por violencia, sí. Veo ahí armas. Vamos a estar viendo también luto en Televisa. Veo una mujer en México que fallece, una mujer de edad mayor, un hombre y alguien aquí menor. Perdón, se movió un poco la cámara, sí. Veo como en total 5 personas fallecidas. Es que es como que se va a estar abriendo un portal hacia fin del mes por el Día de los Muertos. Veo como 5 lutos en Televisa. Ya no 3, 5 veo. Veo una mujer mayor, un hombre mayor, pero no tan mayor. Ese asesinato, veo como que un asesinato, un homicidio, algo así, contra alguien que le gusta vivir el momento, es alguien joven, del medio artístico. Puede ser actor, pero no lo veo tanto actor, me parece que es un TikToker. Estos 5 lutos, me parece que son más en Estados Unidos, pero lo que les digo de la mujer mayor, el hombre de mediana edad, casi mayor, como que de alrededor de 50 años, y ese joven me parece que sí son de México. Aquí me hablan del sol, me está diciendo mi guía espiritual, aquí le dicen el sol de México. Mucho cuidado porque aquí veo algo para Luis Miguel, no sé por qué presiento. Le está rondando la muerte a Luis Miguel, algo así me dice mi guía espiritual. Sí, mucho cuidado. Me habla aquí más de una enfermedad. Sí, de una enfermedad. Está rondando la muerte a Luis Miguel. Así me dicen las cartas. Sí, lo que me está diciendo mi guía espiritual. Eh, Veo aquí también un divorcio.
Aunque ya no estamos en Mercurio retrógrado, pero continúan los divorcios. Veo aquí una separación, un divorcio en Hollywood, ¿sí? Y un divorcio o dos en México, de los espectáculos de México. Uno es un artista juvenil o alguien que ha sido artista juvenil de México y otro pues es una pareja ya madura, de como de 30, 40 años, sí. Bueno, más de 30 años, sí. Eso es lo que estoy viendo para América del Norte en las próximas semanas. Continuamos ahora con América Central, que viene para América Central en general para las próximas semanas. Te invito a suscribirte a este canal de predicciones Clesania. Si aún no estás suscrito, suscríbete completamente gratis a este canal para que puedas recibir también las predicciones. No olvides darle clic a la campana de notificaciones para que puedas visualizar las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Ahora sí, veamos qué viene para América Central. Viene una entrega de dinero, bonos, bonificaciones, ¿sí? Me habla aquí Costa Rica, me está diciendo mi guía espiritual, Panamá, Honduras, Nicaragua también. Un enfrentamiento entre una mujer y un hombre. Como que una mujer en América Central, me parece que es la presidenta de Honduras, va a tener problemas. Y aquí veo a alguien que quiere más adelante, de repente no necesariamente en este mes, alguien va a querer tomar el poder en Honduras de un hombre aquí. Algo pasa con la presidenta de Honduras más adelante. Mucho cuidado, oleaje, esto también lo veía en América del Norte también. Veo aquí el número 2. Mucho cuidado con alguna mutación de algo, puede ser el COVID. Y veo inestabilidad económica en toda América Central. Incluso hasta el país que tenía la moneda más elevada, el Quetzal, Guatemala, también por el gobierno que ha entrado. Esto de inundaciones va a continuar aún un poco, no me acuerdo en qué países había, creo que era El Salvador, Guatemala, pero lluvias sí va a continuar lloviendo. ¿Ves? Mucho cuidado con que salga alguna enfermedad de animal en América Central o con que el COVID o alguna otra enfermedad se dé y mute esa enfermedad hacia los humanos en América Central. Aquí salen verdades a la luz. Aquí hay alguien que ve un gobierno que va a estar, como se dice, pues muy mal, en deterioro, ¿sí? Es decir, cae este gobierno, veo un gobierno muy, muy frágil ya, ¿sí? Veo aquí también mucho movimiento, el Darién, me dice mi guía espiritual. Veo aquí mucho cuidado, fallecidos en esa zona. Mucho cuidado, ya les he dicho a los migrantes. Hay muchos migrantes aquí que no van a llegar al destino, cosas van a pasar en el camino. Pereciendo, enfermedad, pasando hambre. Veo aquí también, hay espías en América Central, hay espías. Veo aquí que alguien va a sacar a la luz algo, un chat, algún video, algo, una prueba contundente contra un presidente en América Central. Por eso veo aquí, veo un cambio, ¿ves? Veo un cambio. Y aquí esa carta es la del juicio, viene un cambio, lento pero seguro, viene un cambio para Cuba, un cambio para Puerto Rico, que el de Puerto Rico sí es un cambio, me parece que no va a ser tan bueno. Así que tengan mucho cuidado, creo que hay algún tipo de votación porque estaban pidiendo ser parte de Estados Unidos, mucho cuidado. Sí, y también, y un cambio para Honduras también viene aquí. Veo una traición. Dije Honduras y veo una traición. Como les digo más adelante, veo un presidente y no a la presidenta actual, Xiomara Castro, creo que se apellida, sí. Veo aquí también migración árabe en Centroamérica. Veo aquí afganos, me dice mi guía espiritual, del Líbano, Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, de estos países lejanos, a estos países alejados, llegan a América Central. Así como hay asiáticos, me parece que en Panamá, en estos países, en América Central, también llegan árabes. Por algo aquí, algo va a haber. Ah, mira, acá viene algo. Hay alguien que, si yo les había dicho que había alguien, por eso es que veo un cambio para Cuba. Es que en Cuba no van a decir a viva voz esto, pues. Veo aquí
el que queda de los Castro, el hijo, está en cama, está con la salud muy mal. Si no es este, es el próximo año, pero yo veo aquí algo, por eso es que viene un cambio para Cuba y veo movilización en Cuba, algo va a pasar. No es como una revolución, pero veo muchas personas en las calles aquí. Y el presidente que tiene actualmente Cuba es muy débil. Algo van a hacerle cambiar a ese presidente. Mira, sale el diablo de Cuba y viene algo para mejor. Pero para Puerto Rico sí no me gusta. Acá veo una traición para Puerto Rico. Las cartas que salen aquí. Hay espías, como les digo, en América Central, Panamá, Cuba, El Salvador, Guatemala. Mentiras que salen a la luz de los gobiernos y estaban esperando que salga algo a la luz. Pues en octubre, noviembre se dan estos acontecimientos, ¿sí? Antes de finalizar el año viene aquí una movilización fuerte con protestas y todo, ¿sí? Escucho mucho ruido en la calle, mira, ves, de protestas. Gente gritando en las calles. Sí, eso es lo que estoy viendo para América Central. Lo que sí veo un estancamiento, pero eso es algo mundial, me habla aquí de la economía. Si vives en América Central y es un buen lugar donde crecen pues varias frutas, verduras, haz tu propio huerto en casa, si puedes criar pollos también o vacas, no lo sé, pero hazlo porque viene aquí un periodo de que no es que no vaya a haber comida, sino que a propósito están haciendo algo para que nosotros pensemos de que viene una escasez mundial, pero no es así. Y aparte todo va a incrementar de precio, todo incrementa de precio. Mucho cuidado que veo personas en las camas, en camillas de hospital. Mucho cuidado también con infartos. Ya saben, no puedo decir más. Sí, veo aquí también cae un avión. Cae un avión, no es un avión, es una avioneta, me parece. Veo algo pequeño que cae. Si no es una avioneta, que son esos aviones más pequeños, es un helicóptero. Cae en América Central. Una explosión en el aire. Y también estoy viendo aquí incendios forestales aún, me parece. Sí. Mucho cuidado, El Salvador, Guatemala, Nicaragua con incendios forestales. Y en el Darién me preocupa mucho, en el Darién. Aquí algo va a pasar. La única buena noticia que veo aquí es los bonos. ¿Sí? Los bonos en Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Veo bonos, entrega de dinero a las personas. Y aquí en enfermedades pues hay que tener mucho cuidado con una mutación. Aquí algo se va a estar hablando también, no solo de contaminación de agua, que eso ya se sabe, sino que alguna enfermedad de algún animal que reaparece en América Central. ¿Sí? Y aquí me están hablando las cartas como que de un accidente en montañas o en zonas así de bosque, montañas, mucho cuidado. Sí, un accidente que se va a hacer conocido, que va a salir en las noticias. Sí, esto me parece, no sé si es en Nicaragua, El Salvador, no distingo bien porque no conozco mucho estos países, pero bueno, en América Central veo un accidente aquí que pasa, pero no es el accidente aéreo, es otro accidente, como que unas personas se pierden, tienen un accidente, algo así. Y aquí mucho cuidado, Puerto Rico, una traición que se aproxima. Algo viene aquí. Y una liberación para Cuba pronto. Tengan paciencia nada más. Aunque sé que es muy difícil por la situación tan crítica que vive Cuba. Esta carta no me gusta. Veo como que les dije robos con violencia. Sí, en Panamá, en Costa Rica aumentan aquí los robos. Sí, veo violencia. Esto es a nivel mundial. La violencia, bueno, en América del Sur y Central, la delincuencia, mucho cuidado de las personas que siempre andan con el teléfono en la calle. Sí. Aquí viene también como les digo, van a intentar sacar cosas a la luz, van a salir cosas a la luz de los gobiernos en América Central. Costa Rica, Honduras, Nicaragua también, Cuba, pero como que en algunas zonas hay tanta manipulación en uno de estos países que se hace imposible aquí hacer algo al respecto, a no ser que haya un movimiento mayor. Veo un sismo fuerte también de noche en América Central durante octubre, ¿sí?
Un sismo fuerte, mira, personas durmiendo y algunos derrumbes. Puede o no ser un terremoto. Sí, mucho cuidado. En sí veo dos sismos fuertes. Pueden ser terremotos o no. Y un huracán. En estos días, una emergencia, aquí algo pasa. Si no es huracán, es algún tipo de tormenta tropical, algo de eso, porque veo lluvias, ¿sí? Que eso continúa. Bien, eso es lo que veo para América Central en las próximas semanas y veo militares en las calles también, por la delincuencia, la violencia y por esto que va a pasar en Cuba. Veo movimiento antes de fin de año. Un poco de movimiento, aquí algo pasa. Sí, eso es lo que viene para América Central. Continuamos ahora con América del Sur, que viene para América del Sur en octubre. Sí, veamos qué es lo que viene en octubre hacia adelante. Así como van a ver migrantes llegando a sus países en América del Sur, veo también que se van. ¿Sí? La situación económica se pone un poco peor. Veo enfermedades, nuevamente, carta de enfermedades. Va a continuar la delincuencia en América del Sur, pero más grave. ¿Sí? Entran incluso a las viviendas a robar, mucho cuidado. Hay alguien que se está listando para irse. Ay, Dios mío, qué terrible. Perdón si escucharon alguna mala palabra, ¿sí? Eso fue de la calle. Veo aquí algo que va a suceder. Esto es en Perú. Algo va a suceder en el Congreso y mira, el ladrido de perros. Algo aquí va a suceder en Perú. Me habla aquí de que alguien también, mi guía espiritual. Yo tuve una visión de esto. Hay alguien en el Congreso que le va a gritar a la actual presidenta Dina Boluarte hipócrita. O algo, aquí va a haber un escándalo aquí en el gobierno, en el Congreso de Perú. Algo va a pasar. Y cuando haga las predicciones de Perú, veo ahí también, hay alguien que va a estar implicado con dinero ilícito del Congreso. Mira, del Congreso y veo personas aquí hablando. En Chile también vienen cosas fuertes en cuanto a lo que es a los diputados. Sí, aquí hay un pacto en Argentina, algo va a pasar en Argentina. Aquí hay sospechas también, hay algo que se conversa detrás. Aún no veo recuperación de Argentina. O sea, quien gane estas elecciones en octubre, el 22 de octubre, sigan ahorrando, porque el cambio yo recién lo veo para fines del 2024 y van a continuar las cosas como están, como ha dejado el fantasma de Argentina Fernández. Mire, ¿cómo va a terminar Fernández? Viene el karma para Fernández. Viene aquí algo grave que va a tener que afrontar. Veo violencia aquí en Argentina, en Perú, en Chile, personas saliendo, ¿sí? A las calles, también en Colombia. Aquí hay una moneda que cae, ¿sí? Una moneda que cae en América del Sur. O sea, es decir, que va a tener mucha inflación. Me parece que es Bolivia. Veo enfrentamientos también en Bolivia por los cambios que se están dando. Aquí hay personas que aún continúan a ciegas, creyendo en sus candidatos a ojos cerrados. Aquí me habla de Argentina. Mucho cuidado, porque hay muchos que no se han dado cuenta de lo que tiene aquí un as bajo la manga, Javier Milei. Perdón, que hay mucho ruido afuera en la calle y me desconcentra. ¿Ves? Veo mucho movimiento. Miren cómo se va la cámara, disculpen. Sí. Ese es otro motivo y por el cual también yo les dije que no iba a hacer lecturas privadas porque hay mucho ruido en la zona donde vivo y se me hace imposible. Tengo que estar calculando para traerle las predicciones, que no hagan ruido afuera y todo. Sí, aquí continúo viendo aquí incendios forestales en América del Sur. Sí, América del Sur, incendios forestales. Aquí también lo que veo, mucho cuidado con accidentes de tránsito violentos en Argentina, en Perú, en Colombia, Ecuador. Veo un incendio cerca al mar o cerca a un puerto. Mucho cuidado, puede ser un aeropuerto también. Sí, pero veo un incendio gigante cerca al mar. Esto puede ser en cualquier país de América del Sur. Es un incendio cerca al mar, cerca a un puerto o aeropuerto, si no es que es en la misma instalación. Veo aquí también el anuncio de una mujer, va a dar un anuncio, es una mujer de los espectáculos que tiene una grave enfermedad en América del Sur. Es una artista, es una mujer, veo aquí, que está enferma y recién va a dar el anuncio.
Si esperaban que alguno de los corruptos en América del Sur vayan a la cárcel, hay que seguir esperando todavía. Mira, las mentiras están ahí ante los ojos de todos y nada, no se va a hacer nada por encarcelar, llevar a prisión a estas personas, ya sea que hayan robado, que haya habido corrupción, no se hace nada con respecto a estas personas. Lo que veo aquí también, un presidente de América del Sur ya no puede más. Y veo una presidenta también, ya no puede más. Viene un escándalo, como les digo, para la presidenta de Perú y este me parece que es el presidente eh, de, de Chile. Veo más al presidente de Chile aquí. Aunque él es más joven, porque acá veo dos. Aquí como que dinero o algo tiene que ver el presidente de Chile, o va a hacer cambio, alguna reforma con respecto al dinero, lo económico. Pero este es Boric, porque este es un caballero, es alguien más joven, y este es un rey, alguien de mayor edad, Petro. Y acá también las cartas. Nicolás Petro y su padre, Gustavo Petro, enfrentados cara a cara y ambos hundidos por las mentiras, ¿sí? Y mira, aún va a demorar que vayan a prisión. No se está tomando algo estricto en Colombia con respecto al caso de ellos que están involucrados, ya les dije, con los que venden sustancias ilícitas, así les vamos a llamar. Mucho cuidado con enfermedades y con bajas, intensas temperaturas de menos de 0 grados, es decir, menos 10 grados, menos 15 grados. Esto es en Bolivia y en la Sierra Central de Perú o Sierra del Sur de Perú. Y en Cajamarca también veo esto. ¿Qué más vemos? Vemos aquí enfrentamientos, veo violencia, salen aquí militares, más militares a las calles en Perú, pero no solo por este tema de la violencia, veo aquí como una manifestación, algo que se va a llevar a cabo. Y esto después de que haya esa discusión que les digo en el gobierno, creo que es entre el Congreso y DINA, algo así, cosas fuertes que se van a estar, ataques verbales. Acá también manifestaciones en Colombia para que se acelere el caso, pues, de la denuncia. Esto que no quiere hablar tampoco el hijo, le tiene miedo al padre, tal vez. En Bolivia también. La moneda que cae es la de Bolivia. Veo aquí, la moneda de Bolivia, inflación. Algo tiene que ver aquí también el BRICS, China. Mira, China, el sol volteado. Ah, y el sol volteado. Viene una caída económica luego de los escándalos de Dina Boluarte. El sol va a tener una caída también en los próximos meses para finalizar el año. Como les digo, aquí en Argentina veo un trato, algo, para quien entre a gobernar, veo un pacto, algo que se da. Mucha pérdida de cultivos. Eso de la escasez mundial es mentira, ya les dije. Lo que están haciendo es atacando ellos mismos por el aire. Por ahí también ya vamos a subir todo de precio, incrementar el triple. Sí, mucho de eso estoy viendo aquí. Mucho cuidado con oleaje, va a continuar estos incendios forestales. Sí, nuevamente Brasil, aquí también Venezuela veo. Sí, esos países. Aquí hay alguien que sabe del pacto ese que les estoy diciendo que viene para Argentina. Hay un pacto aquí, aquí hay una persona, pero tiene miedo de hablar. Sí, alguien que ya descubrió lo que va a pasar. Veo un hombre y una mujer, como les dije, para Argentina. Vean las predicciones de Argentina, por favor. Ahí les digo quién va a ganar. Como les digo, una hora va a salir un candidato arriba, otra hora va a salir el otro candidato y así van a pelear minuto tras minuto hasta que haya un ganador. ¿Sí? Pero quien gane acá va a ser pues porque ha habido algo detrás también para favorecer a alguno, pero de repente puede o no que esta persona sea parte de esto, no. De repente es una persona que no se da cuenta. Bueno, lo que les digo, Argentina, aún preocúpense por ahorrar, porque veo aquí una situación que aún va a estar, el dinero muy, va a continuar todo muy caro, todo va a continuar mal aún todavía. No sale el sol aún para Argentina. La moneda también caída de Argentina, aún más inflación. Inundaciones, Perú, inundaciones, Ecuador también, fuertes lluvias y luego vienen inundaciones, incluso puertos donde se va a salir el mar, también va a continuar esto de oleaje en octubre.
Aquí hay alguien también en uno de estos países, alguien que está siendo procesado y mira, dinero para no ir a la cárcel. Hay alguien que va a pagar para no ir a la cárcel y no va encarcelado. Tengan mucho cuidado con la caída de las monedas en Perú, Bolivia y acá estoy viendo también Argentina. Como les digo, y vuelvo a repetir, va a demorar en salir el resultado de Argentina, ¿sí? Porque minuto tras minuto van a estar luchando uno tras otro voto entre una mujer y un hombre. ¿Qué más estamos viendo? No veo entrega de bonos. Cuidado con enfermedades también. Aquí me habla de una enfermedad, algo que sale del campo de animales. Mucho cuidado. Veo animales aquí, mamíferos. Si es que ya llegó la carne en laboratorio, ya llegó a Chile. Mucho cuidado. También veo intoxicaciones ahí. Sistema digestivo, el estómago. Mucho cuidado. Ya les he dicho lo que puede traer esto, que contiene la carne. No me acuerdo si les he hablado sobre esto. Más adelante también haré un video sobre esto, que es algo oscuro, mira, algo de mentiras. Y como les dije, creo que en la predicción general o en la de América del Norte, algo están preparando en laboratorio. Veo un incendio, les dije. Sí, veo un incendio cerca a un puerto, ¿ves? Cerca a un puerto, un aeropuerto. Justo acabo de escuchar como una ambulancia, no, de bomberos, un camión de bomberos. Veo un incendio cerca al mar. Estábamos con lo de esto que les dije que parecía Gatorade, no sé, pero viene aquí como un tipo de agua o no sé si es algún alimento que lo van a preparar con agua, que parece el Gatorade. Sí, pero, o sea, tiene esos colores, entre turquesa, verde, no lo sé, pero van a sacar aquí un producto nuevo que van a decir, ah, este es muy bueno, que no sé, cura tal cosa y tal cosa, mucho cuidado. Y encima va a ser algo delicioso para el paladar y hay mucho cuidado. Después resulta, creo que hubo un escándalo con lo que respecta a una bebida energizante. Algo así después se va a ver. Uy, pero eso más adelante, de acá que lo descubran. Sí, mira, algo engañoso a los ojos. Nos van a tomar el pelo. Bien, eso es lo que estoy viendo. Acá veo un matrimonio, no sé si es en los espectáculos, no sé si alguien de la política de verdad se vaya a casar, pero veo aquí una boda, un matrimonio en este mes de octubre. ¿Sí? Veo un matrimonio, una unión. Ah, me olvidaba. ¿Quiénes van a firmar próximamente con el BRICS? Veo aquí firmas con el BRICS. Muy posible que firme Bolivia, Ecuador, si ganara, ¿cómo se llama la que está postulando? La protegida de Correa, bueno, no me acuerdo su nombre, si gana ella. Y Venezuela también ya está al borde también de firmar. O Maduro se va a salir con la suya y va a dejar todo firmado, pero veo aquí firmas. Creo que ya les había dicho a inicio de, no, fue el año pasado. Veo mujeres tomando el poder, pero también va a haber mucho, o muchos escándalos, o van a tener muy difícil ganar las elecciones. Pero veo aquí mujeres gobernando en los gobiernos, más mujeres, más presencia de mujeres, probables futuras presidentas también. Si ganara la que está postulando para Ecuador, pues desde ahí ya comenzaría a ganar varias mujeres, ¿no? Sí. ¿Qué más es lo que veo? Ya le dije los accidentes de tránsito, que tengan cuidado, sobre todo en Perú, Ecuador, en esas carreteras, en Argentina. Muchas personas migrando, mira, y sin saber a dónde. Se van a la deriva. Personas en la frontera de Chile, también mucho cuidado aquí con violencia. Vamos a estar escuchando también de un motín en una cárcel, o cerca de estar de un motín, pero veo aquí presos como que haciendo bulla, queriendo escapar, algo va a pasar. Sí, mira, como que dándose la fuga. Sí. Puede ser esto, me parece que es en Colombia, Ecuador o Bolivia, uno de esos tres países. Va a pasar esto. Algo pasa en esos países. Y lo que le dije de los que venden sustancias ilícitas, mucho cuidado, los militares, veo enfrentamientos en las selvas. Sí, enfrentamientos en las selvas. Y mira, personas muertas, ojalá que no militares. O policías, o... Bueno, estoy viendo más esto que es en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. Sí, estos enfrentamientos con los que venden sustancias ilícitas. Bien, eso es lo que veo para América del Sur en las próximas semanas y ahora sí nos vamos con Europa.
Veamos qué es lo que viene. Continuamos ahora con Europa. ¿Qué viene para Europa en este mes de octubre, el mes de Halloween? Mucho cuidado a nivel mundial con caramelos con fentanilo, que son droga. Esta es una nueva droga que ha salido. Sí, veamos qué viene para Europa en general. No te olvides de suscribirte. Si aún no estás suscrito, suscríbete. Es completamente gratis la suscripción. Dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales. Y también contenido paranormal. Un presidente en Europa de cabeza. A un presidente lo echan del poder o se va. Algo pasa. Veo aquí un presidente que ya no puede más en Europa. Sí, veo un cambio también. Algo pasa con un presidente en Europa. Sí, veo en la bandera tiene rojo. Sí, algo pasa. Mucho cuidado. Mira la carta que queda. Ya la perdí de vista. Mira, la carta de la manipulación. Mucho cuidado. Manipulación en Reino Unido e Italia. ¿Para qué? Para que no descubran cosas de ya saben quiénes. Mira, manipulación de los que tienen corona, la monarquía, y en el Vaticano, ¿sí? Eso es lo que veo aquí, mira, en el Vaticano. Mira la carta que sale para Europa. Qué terrible. Veo una situación aquí. El demonio va a estar en Europa. Mucho cuidado, con mucha violencia también en Halloween. Veo aquí, veo un terremoto. Se movió la cámara, perdón. Y escucho el ladrido de perros. Viene aquí un terremoto que va a ocasionar derrumbes en Europa. Un terremoto. Veo más la zona del sur de Europa. Me parece que puede ser ese terremoto en Italia, Grecia, esos lugares. Mucho cuidado. O en Europa del Este. ¿Sí? Veo un terremoto casi de magnitud 7 para Europa. Un terremoto que va a ocasionar derrumbes. Y podría ser de noche. Mucho cuidado. Van a estar viendo también cosas en los cielos. Mucho cuidado. Que son cosas para engañar a las multitudes. Aquí, como les digo, va a haber mucho movimiento dentro de un gobierno, ¿sí? Mucho disturbio. Veo aquí a 3 países, o 3 personas de 3 países de los gobiernos, mira. Están como que planificando algo, ¿sí? Me dice mi guía espiritual, España, Francia y un país más. ¿Sí? O son los gobernantes de estos países. Los actuales gobernantes. Migrantes. Van a querer entrar a estos países, pues España, Italia, Alemania. Y en 2024 viene un colapso por la migración. Va a haber todo un caos. Uno que no va a saber cómo el gobierno reaccionar, qué hacer con tanta migración. Y aquí, acá lo que estoy viendo, mira, como que incluso yendo así por lugares, por zonas muy peligrosas, van a querer entrar a toda costa. Veo aquí personas incluso que llegan no solamente del África, sino que de estos países de árabes, ¿sí? Países árabes, llegando a Europa. El trabajo, mira, sale el 8 de oros. Va a estar muy difícil la situación económica en los próximos 8 meses, me hablan estas cartas. Veo aquí la caída, veo algo en el cielo volando. Puede ser una avioneta o un avión, pero ojalá que no suceda tampoco. Veo una explosión en el aire. Una explosión en el aire. Pero me parece que no es algo que haya sucedido de sorpresa, no. Aquí hay algo, hay manos detrás. Cuando digo manos detrás, dinero, algo, de repente es que de repente va a haber alguien importante dentro de esa avioneta o ese avión y le derriban, arruinan un vuelo. Algo pasa aquí. Veo luto, carta de luto para Europa. No sé por qué casi digo para España. Algo va a suceder en España o cerca de España también. Puede ser esto que les estoy comentando. Veo luto.
Luto en España, me dice mi guía espiritual. Una mujer. Sí, sale aquí la carta de una mujer. Una mujer. Luto porque hay una mujer que va a fallecer. Es alguien de los espectáculos, alguien famosa en España. Alguien muy conocida, perdón. Europa del Este. Lo que ustedes están construyendo en Europa del Este, lamento decir que acá es en vano en caso de ataque, porque mira, le están dando pie a que el ataque sea más violento, que ojalá que no suceda, porque aquí como que veo a un gobernante, me parece que es Putin, eh, como que le están provocando, ¿sí? Para hacer un ataque un poco más fuerte. Sí, mucho cuidado. Eh, Veo conflicto, van a continuar protestas. Como les digo, veo a alguien que van a echar del poder en Europa. Alguien con problemas judiciales, problemas que va a tener con la justicia. ¿Sí? Veo muerte en Europa. Esto ya es preocupante porque sale la carta del 5 de copas, del luto, de la tristeza y la carta de la muerte. Viene enfermedad, veo un confinamiento. Me parece que inicia como que voluntario, pero algo incrementa en Europa. Veo aquí enfermedad, personas en los hospitales, en las clínicas, algo desborde también. Es decir, los médicos no se abastecen, algo pasa aquí, pero es algo, mira estas cartas, con violencia. Veo violencia también en las calles en Europa. No me gustan estas dos cartas. Y esto es, por eso lo que les estoy diciendo en Europa del Este, mira la carta de la fuerza invertida. Algo le están aquí provocando a los del BRICS en Europa del Este para que actúen con fuerza. Veo aquí las cartas de luto. Veo también aquí un atentado por Halloween en Europa. Me parece que es veo así las edificaciones algo antiguas. Me parece que es y espiritual está diciendo París, pero puede ser en cualquier otro lugar así donde haya edificaciones antiguas. Es como que un centro o algo así. Centro de algún país. Pero mi guía espiritual está diciendo París. Pero puede ser en otro lugar. Italia. Giorgia Meloni también más adelante, luego con problemas. Esto ya puede darse ya para 2024, pero veo a Giorgia Meloni con problemas, pero no de que se haya estado comportando mal, sino que va a haber algo aquí mal usado en su contra, ¿sí? Por no querer acatar órdenes de ya sabemos quiénes de la agenda, ¿sí? Y mira, veo dinero. Están alistándose, por eso es que tanto silencio, están alistando para atacar. Y como les digo, un presidente se va del poder, lo echan del poder. Me preocupa estas cartas, veo un terremoto y veo aún todavía en algunas zonas incendios forestales. Mira, veo derrumbes por un terremoto que viene para Europa en las próximas semanas. ¿Sí? Va a ser un terremoto casi de magnitud 7. ¿Sí? Caen las casas. Incluso hasta se va a hundir en autopistas. ¿Sí? Se parten. Mi guía espiritual me está diciendo, si continúan las provocaciones, se extiende a Europa del Este. Mucho cuidado, Polonia, Estonia, estos países que están en el borde, en Europa del Este, ¿sí? Mucho cuidado. Veo más movimiento en esas zonas. Veo armas cargadas y más contaminantes, eh, no solo las armas, sino que, no sé, se utilizan algún tipo de bombas o algo así, contaminación ambiental fuerte que puede ocasionar hasta cáncer, me habla aquí las cartas, o daños psicológicos también, la salud mental. Eso es lo que veo para Europa durante octubre. Veo un atentado, veo luto aquí, se tiñe de sangre Europa. Se tiñe de sangre, estas cartas no me gustan. Y viene enfermedad también. Veo personas en hospitales, como les digo, y ojalá algo se incrementa y hospitales colapsados. Sí, eso es lo que viene para Europa. Y acá mucho cuidado y atentos con que vayan a realizar firmas o algún tratado para hacer más planes de estos que están dentro del plan de la Agenda 2030. Estos planes, mejor dicho, que van a estar dentro de la Agenda 2030. Aquí cosas, firmas de papeles, algo entre países. Mucho cuidado.
Ah, y acá, bueno, pues a Putin le van a seguir censurando, restringiendo, pero tenga mucho cuidado porque restringen y más caro el gas aún. O algunos otros productos que provienen pues de estos países que están en conflicto. Todo se encarece. Un día vas al supermercado, encuentras a un precio y total que al día siguiente está por las nubes. O hay solamente, puedes escoger uno o dos cosas de ese producto, como lo que ya les dije, como agua embotellada, que eso va a pasar, porque ya ha estado pasando en otros países. Eso es lo que viene para Europa en las próximas semanas. Continuamos ahora con Asia. ¿Qué viene para Asia las próximas semanas? ¿Qué va a pasar también con el virus del Nipah? ¿Va a mutar? ¿Qué va a pasar? Ojalá que no. ¿O va a salir algo más? Como ya nos tienen acostumbrados. El Nipah, el virus va a mutar. Va a mutar, se va a mezclar con otra enfermedad, ¿sí? Y este es algo preparado. Sí, mira, va a haber un estancamiento. Me preocupa el mes de noviembre. En silencio va a ocurrir algo grave a partir de noviembre de este año, 2023. Noviembre, acuérdense de este mes y de este vídeo. A partir de noviembre sucede algo. Y mira, algo que muta. Veo inestabilidad económica a nivel mundial también por esto, preocupación por esta enfermedad. Algo que viene también para la piel, mucho cuidado. Para la piel y va a afectar a los órganos reproductores. Algo que afecta, mira, la carta del diablo. Viene un terremoto también para Asia de magnitud 7. Sí, viene un terremoto. Veo mucha violencia en Asia y mi guía espiritual está diciendo un movimiento, algo en África. Algo continúa en África también. Mira, la carta del diablo. ¿Qué veo aquí? Veo un terremoto, lamentablemente. Y aquí el diablo también, al igual que en Asia, no, que estoy hablando, estamos aquí en Asia, en Europa salió esta carta, no tan solo de terremotos, sino que es que va a haber un enfrentamiento aquí entre países de Asia y Europa. Asia y Europa endemoniados, esa es la palabra. Si acá va a haber una lucha de intereses, conflictos, porque también van a haber migrantes de Asia que van a querer entrar a Europa y así. Veo conflictos, veo violencia de Asia o asiáticos involucrados en temas de violencia. Árabes, lo que veo más, árabes. Aquí veo el enfrentamiento entre una mujer y un hombre en Asia. Creo que es el presidente de China y la presidenta de Taiwán. Veo un enfrentamiento aquí. También me habla aquí las cartas. Más censura contra Vladimir Putin. A Vladimir Putin en los próximos meses se le va a introducir el demonio. Va a querer atacar Europa del Este. De hecho, vamos a ver misiles ya cayendo a Europa del Este. Como algo para asustar, para hacerse sentir. Veo un movimiento. Veo mucho movimiento para Asia, los países asiáticos. Se levanta la moneda del BRICS. De hecho, van aquí a caer algunas monedas en Asia para dar paso a una nueva era de una sola moneda, la moneda del BRICS. Surge más inmigrantes árabes, asiáticos, orientales, mudándose hasta Latinoamérica. Enfermedad, esto veo en India, algo muta, algo se torna para peor, veo mucha enfermedad en India. No solo en India va a cambiar de nombre ni de moneda, acá veo otro cambio más que se podría estar dando, que es con respecto de repente a las costumbres o algo así, es lo que estoy viendo aquí para India. Algo pasa a partir de que cambia de nombre, cambia algo van a querer cambiar en India, veo un cambio, algo van a querer cambiar. Aparte de la moneda, el nombre, va a ser como que una nación distinta a la que conocíamos. Y mira, mucha enfermedad. Veo inundaciones también aún en Asia. Los países que tienen salida al Océano Índico y Pacífico.
En cuanto a terremoto, y como bien lo había dicho el año pasado, mucho cuidado que este terremoto de magnitud 7 a más sea en Japón, bueno, Indonesia, que siempre tiembla, Tailandia, mucho cuidado que tiemble Tailandia, que es un país que casi no tiembla, o China también, ¿sí? O de repente va a ser entre fronteras también este sismo, de repente hasta Taiwán se siente, que va a ser un sismo fuerte, y no va a ser un sismo de esos que ocurren a mucha profundidad, sino que a 40 kilómetros, 30 kilómetros de profundidad, y va a haber un susto, no veo tanto derrumbes, pero va a ser un susto. Y aquí mucho cuidado, señales en el cielo, en Asia. Mucho cuidado porque aquí también le van a estar echando la culpa a un animal y luego van a decir que ha mutado esta enfermedad y se ha mezclado con el Nipah. Veo con una mutación. Y mire, luego más mutación y así. Se forma como que una cadena. Y esto me habla de 2 meses. Cambios también aquí de leyes o de cosas en cuanto al trabajo por la nueva moneda que está saliendo a flote. ¿Sí? Ya hablaremos de Xi Jinping en una lectura que voy a realizar solo para los presidentes líderes que están en estos momentos gobernando, como Estados Unidos, China, Rusia, Bukele también vamos a tocar ese tema de los presidentes. Pero aquí, mira, hay muchas cosas ocultas en China que no lo han dado a conocer. Mira, muchos le temen a Putin, pero Putin yo veo que es una oveja más, a quien le deben de tener miedo, igual que al coreano, el presidente de Corea del Norte también, es alguien que a la hora de la hora no hace nada, lleva desde el 2013 amenazando que va a atacar y nunca hace nada, pero a quien le deben de tener miedo es a Xi Jinping, miren las cartas, deben de tenerle miedo a Xi Jinping con lo que está preparando de tecnología, me habla aquí, cambios tecnológicos y esta moneda del BRICS. Al presidente de China, ¿por qué crees que tantos chinos se marchan del país y se van? Uno porque tienen miedo al conflicto con Taiwán y otro por, bueno, Japón, agua contaminada que van a estar bebiendo y viene aquí como que infecciones estomacales, intoxicación, plomo, ¿sí? En el cuerpo, que están tomando agua con plomo, aquí me dicen las cartas, y están haciendo uso diario también de esa agua. Sí, nada es lo que parece y lo que dice el presidente actual, bueno, el primer ministro creo que le dicen en Japón. Mucho cuidado. En Asia, no sé si Egipto queda en Asia, o bueno, cerca de Egipto va a haber un descubrimiento. Mira, ven aquí a la Esfinge. Creo que Egipto queda en Asia, no estoy con el mapa aquí, pero bueno. Veo aquí un descubrimiento, algo así como momias, cadáveres no reconocidos, de humanos obviamente, no de extraterrestres, ¿sí? Y escrituras también, ¿sí? Van a estar descubriendo cerca. Egipto pertenece a esta cultura, me habla. Esto veo en los próximos meses, se va a estar descubriendo. Lo mismo que dije también para México, también veo un descubrimiento. Sí. Me habla aquí de que el cielo se tiñe de rojo en un país asiático también. El cielo se tiñe de rojo. Van a ver como si fuera sangre en el cielo, ¿sí? Un fenómeno un poco extraño. Y es el aviso de que viene otra guerra más, porque mira estas cartas. Otra guerra más o cosas no tan positivas para Asia. Veo muchos enfrentamientos aquí. Veo misiles que son a prueba, pero como que se están preparando para algo. Señales en los cielos, lo que les estoy diciendo. A los solares también van a ver. O nubes extrañas. Aquí me está hablando, aparte del Nipah, de una enfermedad extraña que va a atacar a los animales, a mamíferos. Sí, como que empiezan a actuar como que más agresivos, algo así. Se vuelven agresivos esos animales, mamíferos de 4 patas, veo, actuando con mucha agresividad. Sí, mucho cuidado. Y algo va a llover del cielo también. Bueno, fuera que sea dinero, pero no. Veo aquí que algo llueve de los cielos en Asia. No sé si son arañas o son escorpiones. Sería lo último del Blue Bean, que empiecen a llover escorpiones por el mes, o bueno, la temporada de Escorpio, ¿sí? Sería lo último que harían estos de la Agenda 2030, porque mira, veo aquí algo que llueve del cielo, pero es algo como que manipulado.
Bien, eso es lo que veo para Asia y con esto terminamos el vídeo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, comparte. También no olvides suscribirte. Si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete completamente gratis. Dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales de sismos, desastres naturales y también contenido paranormal semana tras semana. Y también te invito a mi otro canal, Horóscopo con Clesania, donde encontrarás el mejor y real horóscopo diario, ¿sí? De lunes a jueves. Bien, esto ha sido todo. Espero que todo marche bien y que pasen nomás las cosas buenas, porque las cosas aquí malas, pues viene algo. Tengo un presentimiento que a partir de noviembre algo va a empezar a acontecer con respecto a la salud, ¿sí? Así que hay que estar muy atentos, no dejarse manipular, ¿sí? No dejarse manipular por los de ya saben qué cosa de la agenda. Bien, cuídense mucho y pues ayuden los unos a los otros, ¿sí? Tengan paciencia también para los países que aún no se han liberado y siguen cargando con un presidente o una presidenta pues que no les parece y que está llevando a una crisis total en un país. Tengan paciencia, ya se van a mover las energías. Aquí veo un movimiento de energías, ¿sí? Nos vemos, cuídense, hasta la próxima predicción.